Buenas tardes. Bueno, pues desde Grupo IFEDES, otro webinar en esta ocasión en colaboración con Jaso Teleglobal, en el que, bueno, pues vamos a hablar de la empresa familiar en el post-COVID-19, las implicaciones económicas y patrimoniales. Con nosotros esta tarde tenemos a tres estupendos ponentes: Inmaculada Monzón, consultora de empresa familiar en Grupo IFEDES; Alejandro Varo, de Jaso Teleglobal; y Juanjo Barceló, responsable de empresa familiar también en Grupo IFEDES. Inma nos va a hablar, nos va a introducir un poco acerca de la empresa familiar, ¿no? ¿Qué se entiende por empresa familiar? A continuación, Alejandro Varo, como he dicho, socio abogado de Jaso de Teleglobal y codirector del Departamento de Derecho Mercantil y Societario, nos hablará un poco sobre la separación del riesgo patrimonial del riesgo empresarial. Y para terminar, pues Juanjo Barceló, consultor de desarrollo de negocio dicho del área de empresa familiar en IFEDES, nos delimitará un poco la estrategia y las medidas de profesionalización o cómo profesionalizar la empresa familiar. Sin más dilación, nada, simplemente deciros antes de dejaros con Inma que, bueno, pues si queréis ir haciendo preguntas a los ponentes o trasladando inquietudes, comentarios, etcétera, lo podéis ir haciendo en el panel de preguntas y respuestas que tenéis habilitado en la herramienta, en la plataforma, y al final de las tres exposiciones las abordaremos. Muchas gracias, Inma. Cuando quieras. El audio. Muchas gracias, Nuria. Perfecto. Muchas gracias a Nuria y a todos los asistentes por interesaros por este webinar de empresa familiar. Al final, cuando hablamos de empresa familiar, nos estamos refiriendo a más de 1 millón de empresas que en España son familiares. De la totalidad de las empresas que hay en España, el 88,8% de las empresas son familiares y generan el 66,7% del empleo. Además, contribuyen al PIB en un 57,1%, teniendo en cuenta que además este dato no incluye a los autónomos. Si hablamos de la Comunidad Valenciana, la importancia de la empresa familiar es más aún si cabe, ya que 9 de cada 10 empresas son familiares y 8 de cada 10 puestos de trabajo que se generan los genera la empresa familiar. Además de que la contribución al PIB en la Comunidad Valenciana por la empresa familiar es de un 76,6%. Cuando hablamos de empresa familiar, a diferencia de cualquier otra empresa que no es familiar, además de identificar el ámbito de la propiedad y la empresa o el negocio, se identifica el ámbito de la familia. Al final, dentro de estos tres roles, podemos identificar perfiles que asumen las personas que están relacionadas con la empresa familiar. Podemos identificar personas que, además de ser de la familia, son propietarios y que además se encuentran en el negocio, personas que únicamente son familiares y todavía no son propietarios, personas que son familiares y propietarios e incluso en estadios de empresas más evolucionadas, incluso personas que son propietarios y forman parte de la empresa sin ser de la familia. Es importante recalcar que en las empresas hay personas que no forman parte de la familia y que al final son las que se desarrollan en el ámbito del negocio, en el día a día de la empresa, que son las personas que tenemos contratadas, y es importante que desarrollemos el talento en estas personas, ya que al final las empresas lo componen personas, y seamos capaces de retener talento en nuestra empresa familiar para ser competitivos. Si hablamos de los distintos órganos de gobierno que encontramos en la empresa familiar, si nos centramos en la propiedad, identificamos a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración. En el ámbito del negocio identificaríamos a la Dirección General y al Comité de Dirección. Y en el ámbito de la familia identificaríamos como órganos de gobierno al Consejo de Familia y la Asamblea Familiar. Normalmente estos órganos de gobierno referidos a la familia son los que menos se desarrollan principalmente y sobre todo en los primeros estadios de la empresa familiar, ¿no? Cuando estamos hablando de la etapa del fundador.
Es importante que, además de desarrollar estos órganos, la familia empresaria, y sobre todo cuando ya estamos hablando de empresas que se encuentran en lo que sería la etapa de la sociedad de hermanos o el consorcio de primos, que desarrollen un protocolo familiar y que reflexionen al final sobre cuál es el futuro que quieren plantear para la empresa familiar y cómo van a establecer normas y criterios que regirán las relaciones entre los familiares, la propiedad y el negocio, con el fin de que no se produzcan posibles conflictos derivados de la interrelación de estos roles. Si hablamos de la empresa familiar en función de los distintos órganos de la estructuración de los órganos de gobierno, podríamos identificar principalmente 3 tipos de empresas. Las empresas que llamamos solo concéntricas, las empresas estructuradas y las empresas evolucionadas. Las empresas solo concéntricas se caracterizan principalmente porque el fundador es la persona que asume todos los roles en los distintos órganos de gobierno, es decir, tanto en la propiedad, mediante una administración única, sin el desarrollo de un consejo de administración, en el negocio asumiendo la responsabilidad de la dirección general y en la parte del órgano de gobierno familiar porque este ni siquiera se ha desarrollado. Normalmente este tipo de empresas se identifican con empresas que se encuentran en la etapa del fundador y que por lo tanto el negocio pertenece a una única familia propietaria y que no es más que el núcleo familiar inicial. Normalmente también en estas empresas el trabajo de responsabilidad lo suelen asumir familiares del propietario y no se ha desarrollado todavía un comité de dirección. Por otro lado, tenemos las empresas estructuradas en las que ya comienza a haber una separación entre los distintos roles, entre la familia, el negocio y la propiedad. Normalmente esto sucede cuando en la propiedad empiezan a dar cabida o se suceden relevos generacionales y por lo tanto los accionistas ya no son el núcleo principal que inició la empresa, sino que ya estamos hablando de que empiezan a formar parte del accionariado pues hermanos o primos. Normalmente, debido a que el accionario empieza a cambiar y todos los miembros de las familias, de las ramas familiares, necesitan tener una representación en el Consejo de Administración, este órgano empieza a estructurarse y todavía sí que es verdad que empieza a tener primeras experiencias con asesores externos, pero todavía no está tan desarrollado. Además, en la parte del negocio, en la parte de la empresa, en los puestos de responsabilidad, ya se tiene un comité de dirección con personas que ocupan puestos de responsabilidad y que no son miembros de la familia. Además, a diferencia de las empresas solo concéntricas, en las empresas estructuradas, normalmente ya se entiende que aunque la empresa es una fuente de riqueza y empleo para los familiares, la ocupación de un puesto de responsabilidad debe de ser de acuerdo con un criterio de meritocracia. Es decir, al final las personas que ocupan puestos de responsabilidad son las más válidas y exigimos a los familiares que cumplan los mismos criterios que les exigimos a cualquier profesional externo para ocupar un puesto. Además, como estaba comentando, normalmente estas empresas se suelen identificar más con sociedades de hermanos o consorcios de primos. Por lo tanto, normalmente, como las conversaciones dejan de estar en el núcleo más cercano familiar, es necesario el desarrollo de foros formales para hablar de temas familiares en relación a la propiedad y el negocio y, por lo tanto, se empiezan a estructurar y a crear los consejos de familia y asambleas familiares. Por otro lado, las empresas evolucionadas, a diferencia de las otras, puede que den cabida, aun manteniendo que la propiedad es familiar, a accionistas no familiares en menor medida, pues para crecer por inyección de capital. Y normalmente en estas empresas, así
más aún si cabe que en las estructuradas, los roles están perfectamente separados y hay una distinción entre las funciones, entre lo que desarrolla el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, así como las personas que lo componen. Normalmente estos consejos de administración empiezan a contar ya con consejeros independientes que al final aportan su voz, que tienen voz y voto y aportan una visión crítica y objetiva, y que incluso en algunas empresas puede que estos sean la mayoría, incluso más que los miembros de las ramas familiares. También, además, estas empresas suelen empezar a ya tener experiencias con asesores externos, tanto en el Consejo de Administración, que estos son con voz pero sin voto, y experiencias de consultoría en la parte del negocio. Además, el equipo directivo tiene un comité de dirección, está totalmente profesionalizado e incluso en algunas empresas, a través de sus protocolos familiares, se plantea que aquellos miembros de la familia empresaria no puedan participar en la parte del trabajo en la empresa y que su rol está únicamente en el Consejo de Administración mediante el desarrollo del puesto de consejero o de consejero delegado. También en el ámbito de la familia, al igual que en las empresas estructuradas, estamos hablando que normalmente las empresas evolucionadas ya son de más de segunda generación, ya cuentan con consejos de familia consolidados para tratar todas las cuestiones relativas a la familia, el negocio y la empresa. Por último, simplemente indicar que es importante que en la empresa familiar se haga una transmisión de los valores, ya que hay estudios que revelan que aquellas empresas que son centenarias lo son porque han sido capaces de transmitir generación a generación los valores que han hecho y han llevado a la empresa a donde está en el momento actual. Es importante también transmitir a las siguientes generaciones la necesidad de ser responsable y que la empresa conlleva privilegios y además supone una gran responsabilidad. Y además es importantísimo sembrar la semilla del esfuerzo y establecer criterios de meritocracia para la ocupación de puestos, ya sea en el órgano de gobierno de la propiedad o en el órgano de gobierno en la empresa, en el comité de dirección. Al final, la empresa tiene que regirse por criterios objetivos con independencia de que se trate de miembros familiares. Y es importante también que en la empresa familiar aquellas personas que son de la familia propietaria y que no quieren tener ningún tipo de vinculación activa con el día a día, con la operativa ni con la parte estratégica del consejo, tengan cabida como accionistas y que no hace falta que desarrollen un papel ni en el consejo ni en el comité de dirección. Todo ello es importante consensuarlo y trabajarlo en un protocolo familiar. Ahora, sin más dilación, doy el paso a Alejandro. El micro, disculpa, Alejandro, que si no, no te oímos. Tendrás que activarte el micro. A ver. A ver si lo puedes activar en el panel de abajo. Ahora sí. Ahora, perfecto, muy bien. Adelante, comparte la presentación. Un segundo, disculpad. Nada, estas son las cosas del directo. Que como tenemos aquí la tecnología y hay que intercambiar las presentaciones, pues bueno, pues unos minutitos, no pasa nada. A ver. Disculpad porque manejo mucho mejor otras cuestiones, no te preocupes. Yo recuerdo que después de Inma habernos explicado un poco qué diferencia el tipo de empresas familiares, ¿no? Pues esas
empresas Sol, empresas estructuradas y luego ya un poco más evolucionadas y las características de cada una, además de pues todos los datos que nos ha dado. Alejandro Varo nos va a hablar, bueno, nos va a describir un poco, ¿no?, lo que es el riesgo patrimonial del riesgo empresarial, ¿no?, la separación que existe entre ambos tipos de riesgo. Sí, bueno, dar las gracias, pediros disculpas a todos los asistentes y, a ver, aquí tenemos distintos enfoques. Por una parte, podríamos hacer un poco el enfoque tradicional de lo que es el riesgo patrimonial y el riesgo empresarial, que es el habitual, que es, oye, por una parte vamos a hacer un grupo, lo habitual suele ser hacer un grupo societario con todo lo que es el patrimonio de la compañía, y por otra parte estaría el grupo fabril o el grupo industrial. Vale, a mí en esta época del COVID no me preocupa tanto ese tipo de separación, sino lo que me preocupa es el riesgo patrimonial que están incurriendo los administradores como consecuencia de todas las decisiones que en estos momentos estamos adoptando. Porque no nos olvidemos que es precisamente lo que vamos a incidir en que el cargo de administrador no es un honor, ¿vale? El cargo de administrador conlleva muchas obligaciones y supone una gran responsabilidad que incluso puede afectar al patrimonio personal del administrador. Por eso es donde de verdad queremos incidir en estos momentos, ¿vale? Para ello, os recordamos por una parte que los administradores tienen unos deberes muy básicos exigidos por la ley, y estos deberes son, por una parte, el deber de lealtad, que consiste en que el administrador debe desempeñar su cargo con la lealtad de un buen empresario, obrando de buena fe y buscando siempre el mejor interés de la sociedad. Este deber de lealtad conlleva una serie de obligaciones básicas que están expresamente reguladas en la ley, ¿vale?, y que vamos a referenciaros, entre otras, algunas de ellas, ¿vale? Estas obligaciones básicas que tienen los administradores son el no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquellos para los que les han sido conferidos, guardar secreto en relación con toda la información que obtienen en el desempeño de su cargo, desempeñar sus funciones con arreglo a un principio de libertad, siguiendo su propio criterio personal y nunca vinculado a instrucciones de terceros, y por otra parte abstenerse de realizar una serie de actuaciones que puedan suponer que existe un conflicto de interés entre el administrador y el interés social y el interés de la sociedad, o con sus propios deberes, ¿vale? Esto conlleva también una serie de obligaciones de abstención, como son el que debe abstenerse a aprovecharse de oportunidades de negocio de la sociedad. Por otra parte, también debe evitar incurrir en situaciones, ¿vale?, en las que pueda desempeñar actividades que supongan una competencia efectiva, sea actual o potencial, para con la sociedad, y no debe hacer uso privado de los activos sociales, entre ellos la información confidencial. Con lo cual, el deber de lealtad es relativamente fácil de cumplir, pero el deber que es más problemático es el deber de diligencia, ¿vale? Porque este deber de diligencia realmente lo que supone es que el administrador debe desempeñar el cargo, así como cumplir con las obligaciones que están establecidas en las leyes y en los estatutos, con arreglo a la diligencia de un ordenado empresario. A diferencia de lo que sucede en el deber de lealtad, la definición del deber de diligencia no está perfectamente definida ni perfilada en la ley, porque la ley lo únicamente que nos dice es que el administrador debe desempeñar su cargo con la dedicación adecuada, debe adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la sociedad, tiene el deber de exigir y el derecho a recabar la información que considere suficiente y necesaria para el buen funcionamiento de la compañía, con lo cual vemos que es bastante etéreo este deber. En cambio, sí que existe otra parte del ámbito de decisiones que está dentro de lo que se consideran las decisiones estratégicas, como son las decisiones de negocio, ¿vale?, donde sí que existe un margen de discrecionalidad empresarial. Afortunadamente aquí la ley sí que nos deja un poquito más tranquilos, porque nos marca la pauta de cuándo se considera que se ha cumplido por lo menos con esa diligencia de un ordenado empresario. Considera que para ello es necesario que el administrador que actúe de buena fe, que no tenga ningún interés personal en el asunto objeto de decisión, por otra parte que tenga información suficiente, y lo que es más importante es que la decisión se adopte con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. ¿Por qué es importante saber qué deberes tienen los administradores? Porque los administradores son responsables, y son responsables frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los terceros. Como consecuencia de ello, la ley de sociedades de capital contempla una serie de acciones. Por una parte estaría la acción de responsabilidad social, que es la responsabilidad que le puede exigir la sociedad cuando
por sus actos o omisiones que le causen un daño a la sociedad como consecuencia del incumplimiento de la ley, es muy claro, como consecuencia del incumplimiento de los estatutos o por incumplimiento de los deberes que le corresponden y siempre que exista un dolo o culpa. La culpa es la omisión de la diligencia de un ordenado empresario y esta responsabilidad no se le va a exigir a la sociedad, sino que va a ser el administrador el que con su propio patrimonio va a tener que responder de esos daños causados a la sociedad. Además, existe también una acción individual de responsabilidad que es la que pueden exigirle los socios o le puede exigir los acreedores al administrador por los daños que le hayan causado directamente. Además, también, sobre el patrimonio del administrador existen supuestos de responsabilidad ex lege, es decir, por una parte estaría la responsabilidad que contempla la Ley General Tributaria para aquellos administradores que colaboren en una infracción tributaria. Y esta es una responsabilidad solidaria. Si se parase ahí no habría ningún problema, pero es que si la sociedad no tuviese dinero para pagar la infracción tributaria ni la sanción, sí que es responsable subsidiario los administradores de la sociedad que no hayan realizado lo necesario para evitar que se hubiese cometido esa infracción. O, en el caso de que la sociedad se liquide y no haya dinero, podrá darse un expediente de derivación de responsabilidad de cara al administrador. Nos encontramos en más de una ocasión con estos supuestos. También existe esta responsabilidad en el caso de liquidación en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde después de extinguida la sociedad existen expedientes de derivación de responsabilidad contra los administradores o los liquidadores. También existe responsabilidad ex lege en el caso de pedir una subvención. Si la compañía no puede pagarlo, los administradores con su propio patrimonio tendrán que responder. Con lo cual, como estamos viendo, ser administrador tiene un gran riesgo que si las cosas se hacen bien y si vamos siendo diligentes, no tiene por qué terminar afectándonos a nuestro patrimonio. ¿Y eso qué tiene que ver con el COVID-2019 y con el post-COVID? Nos hemos encontrado de repente con unas situaciones francamente inesperadas. Hemos encontrado que teníamos una serie de previsiones de caja, una serie de proyectos, de presupuestos que teníamos ya aprobados y que se han ido cayendo. Todo este flujo de caja que teníamos preparado, el tener que implementar medidas que no teníamos para nada contempladas en enero de este año, el tener que decidir si despedimos o no despedimos a la plantilla, si hacemos o no hacemos un ERTE, si nos acogemos o no nos acogemos a alguna de las medidas que ha ido dictando el Gobierno con los beneficios, con las ventajas y los inconvenientes que tiene, el decidir si tenemos que acudir o no a las líneas ICO o a qué tipo de financiación tenemos que acudir. Todo este tipo de medidas está dentro del ámbito de la discrecionalidad empresarial. Seguramente hemos sido muy diligentes, los hemos pensado mucho, muchas de ellas no hemos tenido tanto tiempo para reflexionar y lo que sí que vemos es que es importante que hayamos tenido un procedimiento de decisión adecuado. Vale, pero seguramente lo que no hemos hecho muchas veces, quizás porque no tenemos tiempo, es trasladarle las decisiones, si somos un administrador o somos un CEO, al resto del Consejo de Administración, decirles, hemos hecho esto, convalídame, ratifícame, o no hemos ido a la Junta General de Socios a explicarles lo que estamos haciendo, porque hemos podido cerrar una línea de negocio, o hemos abierto una línea de negocio nueva, o hemos despedido personal, y todo esto al final sí que afecta a la compañía en sí. Y tengo el riesgo de que si no he sabido trasladar o plasmar todo lo que he ido adoptando, con sentimientos que me han dado verbalmente ahora, dentro de unos años se puedan volver en contra, porque al final la vida da muchas vueltas. Entonces, lo que queremos transmitir es que hay que ser muy conscientes de que todas las decisiones que se han ido tomando en estas fechas y que vamos a tener que ir tomando, y muchas de ellas van a venir un poquito improvisadas por cómo viene la situación, hay que hacerlas constar en nuestros órganos de administración o cuando celebremos la Junta General Ordinaria. No nos bastará con lo típico de dar una explicación, debemos dar una explicación detallada, deberemos dejar que todo quede constancia por escrito, dentro de lo que debe quedar constancia por escrito, porque dentro de unos años todo lo que tengamos ahora ganado, si no, se nos puede venir en contra. Tengamos en cuenta que hay una serie de obligaciones formales, como son la obligación de celebrar un consejo cada trimestre, o la obligación de formular las cuentas anuales en plazo, celebrar la Junta General en plazo, depositar las cuentas anuales. También hay una obligación desde el año 2014 de presentar en el primer cuatrimestre de cada año los libros de actas de los años anteriores. Todo esto
si no lo cumplimos, en el caso de que tengamos un problema judicial, nos va a costar mucho acreditar que somos unos administradores diligentes. Nosotros tenemos que demostrar que cumplimos con las obligaciones formales, porque eso ya, de momento, le dice al juez que sí, que este señor sí que se toma en serio su cargo. Pero tengamos en cuenta que si tenemos que presentar los libros todos los años, todo lo que no tengamos en un acta recogida en este año, luego ya no podremos acreditar que sí que hemos cumplido diligentemente. Entonces, insistimos bastante en que los administradores, aparte de cumplir con sus obligaciones, tengan en cuenta también una serie de aspectos más formales que en el fondo lo que van es a proteger, los posibles responsabilidades que se le puedan exigir. Tenemos que demostrar que somos diligentes. Aparte de hacerlo bien, hay que demostrar y hay que dejar constancia de que hemos ido haciendo las cosas siempre lo mejor que hemos podido. Y sin más, por no acelerar demasiado el tiempo, paso la palabra a mi compañero Juanjo Barceló. Ha sido un placer. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. No sé si se me ve, sí que se me ve. Sí, perfecto, Juanjo. Y un poco por cerrar las ideas que os queremos compartir esta tarde y muy en relación con las que ha transmitido tanto Inma como Alejandro, es la visión más de negocio y visión de cuál tiene que ser nuestra orientación hacia cómo salir de esta situación desde el punto de vista económico. Al final todo converge en lo mismo, en entender que en la empresa familiar es muy importante el ir haciendo el traspaso de esa empresa sol concéntrica que hablaba Inma a esas empresas más estructuradas y más evolucionadas, que al final de lo que se trata es de profesionalizar, que no quiere decir que haya que cambiar a unas personas por otras más profesionales, sino que en su actuación, en su propia actuación del desarrollo, pues esa actuación sea cada vez más profesional y más orientada a lo que es un esquema y una estructura de empresa profesional. En cuanto a lo que es el escenario, estaremos todos de acuerdo que el escenario que estamos viviendo no se parece en nada a ninguno de los que ha habido antes. Por eso, un poco las recomendaciones son un poco como el intentar sorber y soplar a la misma vez, ¿no? O sea, por un lado, las recomendaciones son el que hay que tener una velocidad rápida de reacción y una velocidad de cambio rápida, pero a la vez el entender que es complicado el hacer previsiones y que también hay que ir paso a paso en cuanto a lo que es los retos y las motivaciones. Por eso, el planteamiento que os hacemos es que a nivel de lo que es la estrategia de negocio y a nivel de lo que es el funcionamiento, pues de alguna forma lo dividamos en tres. Lo que nosotros hemos llamado o hemos intentado bautizar como plan de choque, plan de reactivación y plan de reorientación estratégica. Juanjo, disculpa. ¿Perdón? No sé disculpa que te corte, pero es que creo que estás siguiendo una presentación que ahora mismo no vemos. ¿No veis? Vale. Voy a ver. ¿Qué estáis viendo? A ti. Vale. Vale, mira a ver la función de compartir pantalla. Sí, eso es. Que igual Más que nada no se ha activado. O sea, realmente yo pienso, ¿no?, que los espectadores muchas veces, bueno, pues que prefieren atender a la voz que a la imagen o al revés, pero bueno, siempre, pues como sabemos que la tienes preparada, quizás es algún pues fallo técnico. Venga, vamos allá. Probamos. Avísame si ya vamos viendo. No te preocupes. La pantalla compartida. Sí. Sí, ahora vemos tu escritorio. Perfecto. A ver si aparece la presentación. ¿Correcto? Estupendo, estupendo. Muchas Escenario gracias. económico de reactivación. A ti, aunque como digo, lo importante es escucharte. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo que os estaba comentando, que al final, dentro de esos planes, pues lo que sí que hay que entender que nos encontramos en un entorno que viene delimitado por esa definición de entorno VUCA, ¿no? Hemos pasado de un entorno un poco más estable, aunque la realidad de los tiempos es que conforme avanzan siempre los entornos se hacen cada vez más dinámicos y más turbulentos,
pero el COVID nos ha llevado ya a lo que es ese máximo de incertidumbre y a ese entorno VUCA en el cual pues hay una enorme volatilidad, una incertidumbre grande. Es tan complejo que no somos capaces de entender las causas, efectos que van a producir las cosas, y hay una gran ambigüedad en cuanto a las posibilidades o las decisiones que se pueden tomar. Entonces, dentro de ese entorno turbulento, pues lo que sí que es importante es estar atentos a cualquier movimiento y, sobre todo, el tener una capacidad y una velocidad de reacción rápida. Sobre todo, tips en los que nos encontramos con este entorno, pues nos vamos a encontrar con hipocondria social, con esa separación y con esa dificultad en cuanto a esa proximidad. Vamos a encontrar nuevas experiencias de cliente. Antes de tener la reunión lo comentábamos. El hecho de los consejos de administración online, por ejemplo, es algo que hace unos meses pues era complicado el plantear en las empresas y que hoy en día pues ya prácticamente está asumido por todos. Eso mismo va a pasar a nivel de lo que es el tema de las compras, el tema de la relación entre empresas. En todos los aspectos, lo que es el online y lo que es la digitalización pues va a ser algo que vaya adelante. Quizá se va a ralentizar un poco el efecto de la globalización. Ya se ha visto las orejas al lobo en cuanto a la dificultad de tener lo que es la cadena de suministro en otros países, y quizás las empresas empiecen a ser un poco más cautas en cuanto a garantizar esa cadena de suministro y en cuanto a tener un suministro algo más cercano. Al final, pues bueno, todo esto que se anticipa hay que ir digiriéndolo y hay que estar muy atentos, porque quizá el quedarse paralizado y sin movimiento, aprovechando pues eso, el que nos han tenido sin mover durante 2 meses, pues lo que haga es que, pues como dice Warren Buffett, que cuando baja al mar se ve quién no lleva bañador. O sea, es muy importante estar atentos y estar cubiertos en todo momento. ¿Por qué? Pues porque al final lo que va a pesar en nuestro funcionamiento y en nuestra competitividad como empresa es cómo va a funcionar los clientes y cómo se va a mover la competencia. Y en eso nosotros tenemos que reaccionar al menos a la misma velocidad a la que se mueva el entorno. Estamos viendo que el entorno es muy cambiante y tenemos que movernos. Frente a eso, ¿qué situaciones nos encontramos? Pues nos encontramos pues, que frente al riesgo, muchas veces la reacción puede ser, por un lado, el seguir la inercia, es lo que llamamos nosotros la inercia estratégica, es decir, vamos a repetir cosas que nos fueron bien en el pasado, cosa que ante un entorno tan cambiante no nos va a permitir dar esa velocidad, o incluso a lo que llamamos la miopía estratégica, que es no ser capaces de ver esa necesidad de cambio que podemos tener. Entonces, esto lo que puede derivar es que si ese quebrado de la velocidad de cambio interno no es al menos igual o superior a la velocidad de cambio externo, lo que vamos a hacer es perder competitividad. Con respecto a la empresa familiar, ¿qué hándicap o qué condicionante adicional tenemos? Pues tenemos el condicionante de la cultura empresarial. Al final, la cultura y la visión de cómo han sido las cosas y los condicionantes de la familia, pues hacen que pueda ser un freno a esa necesidad de cambio. Nosotros decimos que cuando la estrategia está reñida con la cultura, la que domina es la cultura. La cultura empresarial acaba desayunando estrategia todos los días. Y eso es lo que hay que evitar, porque es lo que va a hacer que esa velocidad de cambio no sea la adecuada. Frente a lo que comentaba Inma y esos frenos de la empresa familiar, muy importante el promover lo que es el talento dentro de la empresa. Y promover ese talento implica mucho el entender que tienen que estar en esa empresa los mejores, con independencia de toda consideración familiar. Por eso hay algo que es una reflexión que hizo Peter Drucker, que fue un poco el padre del management en el siglo pasado,
el que decía que la primera experiencia es que exigencias que permanezca fuera de la dirección todo miembro de la familia que no esté dispuesto a trabajar al menos el doble de los que no pertenecen a ella. Decía, si hay que mantener, por ejemplo, al sobrino de la esposa del dueño, es más barato pagarle el sueldo a condición de que no aparezca jamás por la oficina. En ese caso solamente se pierde el sueldo, pero en el otro caso se pierde el entusiasmo, la fe, la confianza de todo el grupo directivo y eso resulta mucho más caro que conceder una pensión. Y esta es una máxima que en las empresas familiares transmito muchas veces y que al final es una de las claves en esa profesionalización. Hay que entender que los familiares que trabajan en la empresa tienen que dar ejemplo y tienen que seguir una cultura de esfuerzo para conseguir que el talento se retenga en la empresa. Cuando en la empresa familiar no se fomenta ese talento y al final hay una diferencia entre el hecho de ser familiar y el hecho de ser profesional, el riesgo que se corre es que los que verdaderamente tienen talento acaben saliendo de la empresa y se queden los que no lo tienen. Esto es algo muy importante y más en un momento de cambio como en el que estamos, en el que es muy importante el tener esa velocidad. ¿Qué escenarios son los que nos encontramos? Pues nos encontramos con unas previsiones que no son muy halagüeñas. No son muy halagüeñas, aunque yo me considero un optimista por naturaleza y sí que el hacer reflexiones pues que vayan en el ámbito positivo, pero sí que nos encontramos con un escenario económico en el pues, bueno, que se están dando unas previsiones de caídas de en torno al 9,5%, incluso al 11% en este año, y con unas recuperaciones que no llegarán a alcanzar esa caída que en principio nos estamos encontrando. Y con eso, con unas situaciones pues, preocupantes en cuanto a tasas de desempleo y en cuanto a circunstancias pues, que personalmente van a ser duras y pues, bueno, que habrá que afrontar, ¿no? De todas formas, eso, como os digo, yo soy un poco más optimista y sí que en este aspecto, pues sí que me gustaría transmitiros pues, que en el caso de la economía española, pues sí que con respecto a la crisis anterior, pues el nivel de deuda privada sí que es mucho menos elevado de lo que lo fue en la anterior, aunque sí que tenemos el hándicap de la deuda pública que está en niveles disparados. En el caso de la empresa familiar, sí que hemos encontrado que, y es tradición, que la reinversión del beneficio ha sido una constante en los valores de muchas empresas familiares y sobre todo de estas empresas familiares que comentaba Inma, que han conseguido perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, esta es una de las fortalezas que en mucho porcentaje de empresas familiares nos encontramos. Eso es lo que va a permitir salir armados, pero fundamental el evitar lo que os estaba comentando en cuanto a otros frenos que impidan el volver a reactivar y el volver a atacar al mercado y a estar competitivos. Y ya por finalizar, sí que os quería transmitir pues, lo que os he dicho al principio de la reunión un poco más en detalle. Nosotros en lo que es el COVID nos hemos encontrado con una situación en la cual, pues, en el primer momento lo que hubo que hacer, en el mes de marzo-abril, lo que hubo que hacer es, con ese freno de la actividad, pues, hacer una guerra de guerrillas en cuanto a fundamental el centrarnos en la caja y en la liquidez y el conseguir que la liquidez, que es la sangre que corre por las venas de las cuentas de la empresa, pues que no decayera y el poder aguantarlo, el mantener esa liquidez. Y dentro de eso, frente a esa caída de actividad, pues ha habido una visión pues, de intentar aprovechar las oportunidades que se daba a nivel de legislación para intentar hibernar la empresa hasta el momento en el que se pudiera salir, ¿no? Entonces, pues el tema de los ERTEs, el ajuste de costes, el incidir muchísimo más en lo que es el control de gestión y el tenerlo todo mucho más controlado a corta distancia, el hacer unos presupuestos y unas proyecciones con unos criterios
realistas y pesimistas para ver esa liquidez hacia dónde iba a ir, pues eso ha sido un poco lo que ha sido ese desarrollo en las empresas a lo largo de estos meses pasados. ¿Dónde tendríamos que estar ahora? Pues ahora lo que tendríamos que estar es en ese horizonte que tendríamos que haber empezado a construir ya en este mes e incluso en el que viene, de ver el horizonte de lo que es la reactivación. O sea, el ir viendo esa reactivación progresiva y el estar muy atentos a no quedarnos atrás. El levantamiento de ERTEs, el empezar a construir y a conseguir pequeñas ganancias. O sea, no intentando recuperar de golpe o volver a lo que era el presupuesto que teníamos inicialmente, pero sí dentro de eso el reconfigurar y el tener claro qué pequeñas ganancias con respecto a esa situación de parálisis tenemos que ir consiguiendo y estar muy atentos a reaccionar rápido y antes que los demás, viendo en función de lo que es nuestra cliente. Para luego ya, en cuanto esto vaya cogiendo marcha, pues volver a lo que es esa planificación estratégica y a focalizar lo que tendría que ser nuestro plan estratégico para los próximos años. Empezar a formularlo a partir de septiembre, octubre, en función de cómo vayamos viendo las cosas, con un horizonte de ir planificando, ir teniendo claro a finales de año un poco cuál es nuestra orientación ya para el 2021, 22 y 23. Esa tendría que ser un poco las fases en las que nos tendríamos que mover. Dentro de eso, pues nuestro foco tiene que estar en esa mejora del control, en orientarse al mercado al 100% y tener esa función comercial y de marketing desarrollada y preparada. Preparada que no implica, y que esté desarrollada no implica incidir en gasto inmediatamente, pero sí tener muy claro los pasos que se van a dar. Mejorar en cuanto a todo lo que es la productividad y todo lo que es ese enfoque integral por lo que es el aprovisionamiento y todo lo que son las operaciones. El tema de la digitalización, como os comentaba antes, es algo que ha venido para quedarse y hay que hacerlo sí o sí. Y revolucionar lo que es ese modelo de organización y de personas. Si estamos aún identificándonos con una empresa del estilo Sol, en el cual aunque hayamos hecho el cambio generacional, sigue habiendo esa visión, hay que hacer esa revolución del modelo de una forma rápida, porque si no, la ralentización de esa circunstancia no nos va a permitir estar competitivos. Y ya acabo un poco invitándoos a, bueno, pues que nos hagáis preguntas por un lado y si surgen inquietudes, pues también el abriros la posibilidad a hacernos cuestiones o preguntas fuera de este ámbito. O sea, nosotros tenemos sí que hemos decidido hacer una apuesta de dar primero antes que recibir por medio de lo que es pues el que estar abierto a que nos podáis hacer cualquier consulta persona a persona, o sea, lo que es el estar online y el poder tener pues eso, un meeting y poder resolver dudas ya personales y en concreto con el detalle de lo que os pueda interesar. Eso es, gracias Juanjo. Como bien os estaba diciendo Juanjo, pues tanto él como Inma Monzó y Alejandro Varo a disposición de los asistentes y participantes, por supuesto, ahora y a partir de ahora, que ya, bueno, pues al menos vosotros espectadores sí que les ponéis cara a ellos. Vamos, si os parece, con el turno de preguntas, ¿vale? Nos han llegado 4, ¿vale? Preguntas. A ver, voy a lanzarlas un poco por orden que las hemos ido recibiendo, ¿vale? Entonces, nos comentaba Isabel que, bueno, pues tienen una empresa familiar, ¿vale? Y que, bueno, pues están un poco pensando en, bueno, qué opciones les deja esta crisis, ¿no? Pero que también ellos, bueno, pues tienen familiares, hijos y sobrinos, concretamente, que empiezan a tener edad de trabajar y le gustaría saber cómo pueden abordar esa cuestión,
porque, bueno, pues ahora mismo es una situación incierta, pero también ella teme que haya, bueno, pues que el incorporar a estos hijos y sobrinos desencadene algún tipo de enfrentamiento por esta cuestión. No sé si quizás Inma o Juanjo. Sí, a ver, con respecto a la posibilidad de incorporar familiares a la empresa, una de las cosas que he estado comentando durante la exposición es la importancia de que al final la familia empresaria reflexione y plasme en un protocolo familiar, en una constitución familiar, qué criterios se van a seguir y qué criterios objetivos se van a seguir para la incorporación tanto de familiares como que deben de ser los mismos que exigiríamos a un profesional externo, ¿no? Al final, lo importante es que la familia reflexione sobre cómo quiere que se rijan las relaciones entre los familiares con la empresa, y lo importante es establecer criterios objetivos, medir a los familiares en su incorporación y al final ser exigentes. Lo que hemos comentado antes, que al final nosotros queremos lo mejor para la empresa, ¿no? No quiere decir que lo mejor para la empresa sea tener profesionales externos, pero sí que tener a las personas mejor preparadas. Y la mejor forma de tener a las personas mejor preparadas es que queramos que sean familiares o personas externas, cumplan con los requisitos que se exigen para el puesto, y que además, conforme se vayan a incorporar a la empresa, establezcamos unos objetivos a medir y a ejercer un control sobre los mismos. No sé si Juanjo quiere añadir algo más. Es lo que has comentado, vamos, totalmente de acuerdo. O sea, esa profesionalización pasa por ahí. O sea, pasa por entender que los puestos hay que cubrirlos con los mejores. Entonces, de cara a lo que es la incorporación de familiares, lo que tiene que haber es un criterio de exigencia. Quizá en el caso en el que nos estáis consultando, a lo mejor es un pelín tarde en cuanto a esa exigencia, porque lo ideal es esa exigencia plantearla desde antes, no en el momento en el que o sea, en el momento en el que alguien está disponible para el mercado de trabajo. Lo ideal es decir, con tiempo y sin tener cara y ojos sobre esa circunstancia, pues hacer un planteamiento razonable de cuáles van a ser los requisitos que vamos a plantear. Nosotros, como buena práctica, siempre planteamos que al final las personas que vayan a cubrir un puesto pues estén preparadas para ese puesto que van a cubrir, y luego dentro de eso hay requisitos adicionales que normalmente se suelen plantear en los protocolos familiares, que son incluso más exigentes que los que se plantearía para alguien de fuera. O sea, muchas veces en esa exigencia, pues temas como el tener idiomas, ¿no? El dominio de un idioma. A lo mejor hay empresas que no requieren eso porque son más de un ámbito local, pero sí que son requisitos que de cara a ese fomentar el esfuerzo en los familiares se plantean y que tienen que quedar claros, o haber hecho prácticas en la empresa, etc. Muy bien, perfecto. Mira, la siguiente pregunta que tenemos nos la hacía Félix. Es un poco más técnica, va dirigida por los tiempos a Alejandro Varo. Dice, en relación con la acción que puede ejercitar la sociedad contra los administradores, o sea, la pregunta va en relación con esto. ¿Qué plazo tiene? Es la pregunta. Vale, el plazo que tienen los socios para dirigirse contra los administradores es un plazo de 4 años desde que pudieron conocer el hecho que causó el daño, ¿vale? Con lo cual es un plazo bastante largo. No es desde que causa el daño, sino desde que los socios tienen conocimiento. Por eso es importante el tema de la discrecionalidad y de dejar constancia de todo, porque tenemos mucho plazo y la memoria es muy corta. Podrían decir, no nos hemos enterado hasta ayer. Hasta ayer. Por eso. Vale. Muy bien, perfecto. Vamos, aclaración perfecta.
La siguiente pregunta nos la formulaban, bueno, pues también dicen que están, bueno, una empresa familiar que está inmersa en un ERTE por fuerza mayor y que en su sector empieza a reanudarse la actividad poco a poco con ese horizonte junio-diciembre. Preguntan, haciendo referencia a lo que nos decía Juanjo de la menor velocidad, ¿cómo podemos evitar esa menor velocidad de la que hablan? Nosotros lo estamos experimentando en clientes que también tienen lo que decimos, ese corazón partido. ¿Meto a toda la gente ya o me espero un poquito? A ver, la ventaja que entiendo yo que tienen los ERTE es que se puede hacer ese paso, ¿no? O sea, es decir, bueno, aunque me haya pasado, pues puedo echar atrás. Alejandro, corrígeme si me equivoco o si tienes una visión distinta. Pero al final, pues es eso. Lo que sí que no es deseable es quedarse parados, o sea, seguir con la persiana bajada. Entonces, en la medida de lo posible, yo lo que sí que estamos haciendo es eso, empezar con esa reactivación progresiva y quizá, pues bueno, salvo que haya unos condicionantes tan extremos como para que, digamos, no vamos a mantener por criterio de caja, por criterio de que el gasto no vamos a poder soportarlo, pues sí que el tener esa tranquilidad de que si vemos que la cosa no acaba de enganchar, podemos tirar un pasito atrás, pero sí que el ser valientes y evitar perder esa velocidad de cambio, porque al final, si yo no abro y abre el de al lado, pues el de al lado tiene muchísimo más avanzado para atraer mi clientela y para hacerse un hueco que de otra forma no lo tendría. Muy bien, Juanjo. Mira, lanzaban otra pregunta. Bueno, nos contaban un caso concreto. Dice que, bueno, pues en la familia, ¿no? Pues su yerno dice que trabaja en banca y, bueno, trabajaba en banca porque dice que se ha quedado en paro, ¿no? Dice que la empresa, o sea, la familia considera que es una persona preparada y que quizás podría aportar en un futuro cercano, esperan, a la empresa. Entonces, si pensáis que puede ser una buena opción, en relación un poco con lo que decías de la preparación de los perfiles familiares, profesionales, ¿cómo lo ves? Juanjo, Inma o Alejandro, vamos, aquí las aportaciones seguro que son bienvenidas. Por lo que entiendo yo se juntan dos cosas. Se juntan el hecho de que es familia, de que en principio es una circunstancia sobrevenida y que es familiar político, que eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Pies de plomo. Mucho tacto. Yo he tenido ejemplos. Entonces, tener, no sé, un excelente profesional en la empresa, pero separado de mi hija, y ya deja de ser tan excelente profesional dentro de la empresa. O sea, hay que tener tacto con respecto a eso, porque eso pues, es complicado y ahí se juntan muchas cosas. El criterio de buena práctica es que no se generan puestos artificiales. Entonces, yo lo que preguntaría es, ¿tienes necesidad verdaderamente de cubrir un puesto? ¿O lo que tienes es necesidad de cubrir una circunstancia personal en la que a lo mejor a tu yerno lo que lo haces es un desgraciado, por lo metes en algo que acaba por no gustarle, que viene obligado por las circunstancias? Y luego lo que hay que ver es la repercusión interna. En esto lo que sí que planteamos nosotros es que en principio haya un criterio de buena práctica de decir, en principio no, y lo que tiene que primar es si hay una unanimidad muy clara en que esa persona es la pieza fundamental y todos estamos de acuerdo y tal, entonces sí, pero que no sea porque alguien lo propone y por respeto entre familiares resulte que cogemos y asentimos. Es cierto, me imagino... Perdona, Inma.
No, que totalmente de acuerdo. No, decía yo que me imagino que, claro, esta situación de crisis ahora es lo que tiene, ¿no? Yo misma en el webinar que hicimos el martes lo comentaba que lo bueno y las decisiones se tienen que tomar a partir de ahora, y algunos de los datos que reflejábamos era cómo las empresas ya prevén, bueno, hay un porcentaje de empresas que sí que prevé volver en cuanto al número de personas en plantilla a niveles iniciales antes de la crisis, pero que la gran mayoría prevé tanto desvinculaciones en el grueso, ¿no? En el mayor porcentaje, como también incorporaciones. Entonces, quizás estos movimientos que ya se están previendo, porque por mucho que queramos, pues la situación ha cambiado y pues se van a tener, como digo, de tomar decisiones, pues aquí nos preguntaban por esa situación, que además pues en la empresa familiar siempre parece que los valores están más presentes, ¿no? Lo que hablabais también al principio de la cultura. Y pues entiendo, ¿no?, que la situación será pues visto que en mi empresa quizás vaya a tener que hacer movimientos y que en la empresa de mi yerno ya se están produciendo, pues sí se puede arreglar, ¿no?, de la mejor forma posible, entiendo, que para esa unidad. Bien, la última de las preguntas que nos trasladaban, a no ser que algún participante se anime en estos momentos, se refiere a la digitalización, ¿no?, a lo importante que es el empezar ya, si es que no se había empezado a implantar todo lo que es la digitalización de procesos, sistemas y demás. Preguntan que precisamente en empresas familiares o en negocios pequeños, ¿vale?, que cómo es eso posible con las pocas posibilidades que tienen. Bueno, ejemplos podemos poner. Yo recordaba una carnicería que abre una cuenta de WhatsApp para coger los pedidos. Eso es digitalización. O sea, cada uno en su nivel. Lo que hay que darles a reflexionar en cuanto se puede hacer, pero a la mano lo tenemos. O sea, posibilidades hay y posibilidades económicas y que no supone una gran inversión. Lo que sí que hay que tener claro es que esto ha venido para quedarse, ¿eh? Y comentábamos antes de entrar en la videoconferencia, en el webinar, comentábamos pues eso, incluso de cara a lo que son los requisitos legales y lo que es esa posibilidad en cuanto a lo que es esa profesionalización y hacer consejos de administración, comités de dirección por videoconferencia. O sea, al final, esto ha venido para quedarse y hay que entender que hay que estar ahí. O sea, cada vez más va a tomar más fuerza el tema digital. Y el que no esté ahí, de hecho, yo conozco, bueno, sin ir más lejos, y por ponerse en algo que no sea, o sea, igual que os he contado con la carnicería. O sea, yo bajo a pasar al perro y conozco a un señor que tiene un puesto de mercado, ¿eh? Tiene un puesto de mercado. Y ya hace 5 meses que hablábamos de puesto de mercadito. Me decía, no, yo tengo preparada una página web y la verdad es que algún día tendré que coger y tendré que activarla porque tengo incluso preparada la tienda online. Y lo que pasa es que, claro, tengo que hacer muchas fotografías, tengo que hacer esto. Y yo le decía, ponte las pilas porque esto es el futuro. La realidad es que ahora está cerrado y esa vía es la única vía que tiene para moverse. Pero bueno, que esto va a más y va a más y va a más y es muy importante el mentalizarse y el desarrollarlo. Y Alejandro, que comentábamos también lo de los consejos. Sí. Sí, el requisito legal de tener 4 consejos al año, uno trimestral, pues al final el entender que, pues eso decíamos en los estatutos, ¿no? Comentabas tú, metiéndolo en no ya la circunstancia de excepcionalidad que tenemos ahora, que se pueden hacer aunque no estén estatutos, ¿no? Sí, en el Real Decreto que lo establece. Pero por eso, o la posibilidad de celebrar las juntas con todo el mundo estando donde esté, ¿sabes? Sí. Que eso facilita la toma de decisiones y la información. Sí, agiliza mucho, incluso hace más reflexiva la toma de decisiones, ¿eh? Porque parece que uno un poco en esa intimidad y con una pantalla compartida se hace todo como mucho más reflexivo, ¿eh? Más que
estando intentando uno hablar más fuerte que otro en una misma sala. Bueno, yo también he asistido a vídeos que el volumen sube precipitadamente, ¿eh? Pero no, tienes mucha razón. Todo esto nos enseña bueno, pues que somos capaces siempre de sacar la parte positiva de todo lo que sucede y que hay que ponerse las pilas para ir, pues bueno, reactivando las organizaciones y tomando las mejores decisiones con respecto a la empresa. Muy bien. Muchas pues gracias nada. a todos. Muchas gracias. Lo que os decía al final el decir que estamos abiertos a cualquier otra cuestión o a entrar en detalle de las circunstancias que cualquiera de los asistentes podéis tener, ¿no?, a vuestra disposición. Estupendo. Pues nada, yo por mi parte, Nuria Gámez de Grupo IFEDES, nada, pues agradecer la asistencia de toda la gente que, bueno, pues ha escrito en el webinar o que está participando a través de LinkedIn en la transmisión en vivo y, por supuesto, a mis compañeros Juanjo e Inma de Grupo IFEDES y muy en especial a Alejandro Varo de EJASO de Teleglobal. Muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.